qué es el manejo integrado de plagas, algunas definiciones, cuáles son los elementos que lo comprenden. Vamos a revisar de manera rápida también algunos aspectos de prioridades a los cuales el manejo integral de plagas da. Alguna biología de organismos plaga comunes y puntualmente cuál es el ciclo de implementación del manejo integral de plagas y también lo más importante, cuál es el rol y la participación que los usuarios de este servicio tienen o están implícitos en el apoyo de las actividades. Entonces, es para mí un placer estar con ustedes nuevamente platicando de este tema. Perfecto. Vamos a continuar, Nayeli, por favor. Pues bueno, comencemos definiendo o comencemos revisando de manera rápida qué es el manejo integral de plagas. Hay diferentes autores, diferentes definiciones que nos pueden dar referencia o pauta de lo que se puede tratar el manejo integral de plagas. Sin embargo, de manera general, lo que podríamos comentar es que es aquel enfoque que va a combinar diferentes técnicas, estrategias, métodos de control que puedan estar disponibles y sobre todo que puedan ser compatibles con el entorno o la situación en los que estos deban implementarse. ¿Qué buscan estas estrategias? Pues poder minimizar esas condiciones idóneas que requieren los organismos plaga para poder desarrollarse, para poder reproducirse y posteriormente buscamos también con el manejo integral de plagas reducir el impacto que estos organismos tienen en las actividades del ser humano, los bienes que el ser humano manipula, fabrica, resguarda y sobre todo también el medio ambiente, ¿correcto? Cualquier programa de control de plagas que estemos implementando o cualquier programa de manejo integral de plagas, pues tiene que contemplar o tiene que considerar aquellos organismos que están implícitos en ese entorno y poder visualizar cuál es la razón, la causa de que estén presentes ahí, identificar con precisión antes de la implementación de cualquier programa, identificar con precisión las razones, las causas, y sobre eso comenzar a hacer las estrategias de manejo o de manipulación que corresponden, ¿correcto? Es importante que para la implementación de los programas de manejo integral de plagas, la base sea en una correcta identificación, porque de esta forma estaremos superando factores como especies no objetivo, es decir, las especies que no sean una fauna nociva o que no representen un riesgo en ese momento para ese entorno y situación, poder dar cumplimiento también a la legislación que esté implícita en la actividad, evaluar las condiciones ambientales y sobre todo poder definir los programas de forma correcta con base en el resultado de estos elementos. La que sigue, por favor, Nayeli. Hay algunas bibliografías, hay diferentes publicaciones. Sin embargo, quise tomar esta publicación que se realizó referente al origen del manejo integral de plagas. Se tiene referencia de que toda esta estrategia tiene un origen en los años 60, puntualmente en la entomología agrícola. ¿Derivado de qué? A los problemas graves que se comenzaron a presentar de resistencia de las plagas a los insecticidas, ¿correcto? Lo que fue generando un incremento en la población de estas plagas que de manera particular estuvieron o estaban afectando cultivos y puntualmente por el uso de insecticidas de manera indiscriminada. A partir del 1970 se le comienza a atribuir utilidad, varios entomólogos agrícolas comienzan a considerar las estrategias que estaban contempladas en esta teoría de manejo integral de plagas y dejaron de darle un enfoque tal vez de tabú. Muchas veces en esos años 60, 70 había un tabú importante en referencia a lo que corresponde a las estrategias de manejo de plagas. A partir de 1970 se le empieza a dar esta utilidad y en 1978 se comienza a implementar, sin embargo, aún no con la estructura que actualmente conocemos o que actualmente ya tiene este tema. En 1981 se tiene una definición
de parte de Bosch y Flynn, en donde lo definen como la estrategia de control de plagas que está basada ecológicamente y que depende en gran manera de los factores naturales de mortalidad de los organismos, del clima, y que busca tácticas de control que perturben lo menos posible estos factores, ¿correcto? Entonces, recuerden que en toda estrategia o en todo tema que implica manejo integral de plagas, siempre está implícito el uso de un plaguicida. Sin embargo, puntualmente, el enfoque central que tenemos en el manejo integral de plagas es reducir esa aplicación de plaguicidas y poder considerar algunos otros métodos o estrategias que puedan complementar el minimizar estas condiciones que favorecen a los organismos plaga. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los elementos que considera el manejo integral de plaga? Hay dos fundamentales, que es el uso del conocimiento sobre los hábitos, ciclo de vida, comportamiento de las plagas, es decir, cuál es su comportamiento, cuáles son sus alimentos preferidos, cuáles son los hábitos para que puedan ingresar a un espacio, de qué forma se comportan, cómo establecen sus madrigueras, cómo establecen sus nidos. Esos hábitos, ciclos de vida y comportamiento son base para poder entender contra qué estamos implementando los programas, saber de qué manera vamos a hacer una estrategia de control específica a los hábitos. La implementación, por supuesto, también de métodos de control físicos, mecánicos y culturales antes de los controles químicos, es decir, la prioridad en la implementación de estrategias va a ser en un orden particular con el objetivo de minimizar o de aplicar lo menos posible los plaguicidas, ¿correcto? Entonces, antes de intentar controlar cualquier plaga, es importante comprender esta biología, este comportamiento, porque estos aspectos nos van a permitir determinar un programa de control apropiado, ¿correcto? Simplemente como ejemplo, algunas cucarachas van a poner sus otecas o sus huevecillos en una etapa temprana durante el desarrollo o conforme se vayan sujetando a un estrés. Es decir, que las condiciones por las cuales estén en ese sitio vayan modificándose, vayan alterándose, ¿correcto? Y algunas otras especies de cucarachas van a llevar esta oteca hasta su fase de desarrollo final y la van a liberar para que se puedan completar estos ciclos de reproducción, ¿correcto? Entonces, el manejo integral de plagas es un programa integral que va a buscar emplear plaguicidas químicos como la última opción de control, ¿correcto? Y no solo los programas MIP, y los programas MIP buscan ser más amigables con el medio ambiente, con la salud de las personas que son usuarias o que son aplicadoras de esta actividad, y que buscan también ser más efectivos modificando estas condiciones que los organismos plaga requieren, ¿correcto? La que sigue, por favor. Muchas gracias. El manejo integral de plagas tiene dos metas particulares. Uno es reducir las pérdidas causadas por los organismos dañinos y minimizar el costo de su control. Es decir, todas las estrategias que estamos implementando se deben de realizar con el menor costo posible para los usuarios o los contratantes de este servicio, buscando esas estrategias de modificación del hábitat, de modificación estructural, pero siempre dentro de una posibilidad, dentro de un costo accesible o más bien de un costo que pueda estar implícito en esa instalación, costos de mantenimiento, costos de limpieza, a eso me refiero. El segundo o la segunda meta particular que tiene es mantener y mejorar la calidad del medio ambiente. Reduciendo la aplicación de plaguicidas, incrementamos la calidad del medio ambiente, no generamos residuos o emisión de los plaguicidas, minimizamos los envases vacíos, que son el residuo de esta actividad, aumentamos la calidad de las personas en el sentido del ambiente en el que están habitando, laborando, y no los exponemos justamente a esta emisión o a esta toxicidad que los plaguicidas tienen por naturaleza, ¿correcto? Entonces vamos a buscar mejorar estas condiciones de vida. Cuando no hay organismos plagas presentes en un entorno, las personas habitan de manera más tranquila, no hay tantas molestias con respecto a los organismos plaga, pueden desempeñar sus actividades de forma
normal, los procesos que están implícitos en su actividad económica no se ven afectados por estos organismos. Entonces, hay un beneficio importante por la implementación de los programas de manejo integral de plagas y, por supuesto, también la salud pública está implicada en estas estrategias, puntualmente cuando lo enfocamos en un aspecto de control de vectores, como pueden ser los mosquitos. La que sigue, por favor. Ok, es importante que retomemos algunas definiciones de lo que es plaga. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la plaga son aquellas especies que están implicadas en la transmisión de enfermedades infecciosas para el ser humano. Puntualmente, el mosquito, en nuestro país, México, el mosquito es un vector que puede generar enfermedades, como ustedes lo pueden ya conocer, dengue, chikungunya, por mencionar las más principales, ¿correcto? De acuerdo al panorama al panorama epidemiológico del dengue de la Secretaría de Salud, en México, al cierre de la semana 52 del año 2022, es decir, la última semana del año pasado, se tenían confirmados 12.671 casos de dengue, de los cuales desafortunadamente hubo 53 defunciones. Entonces, estos organismos están implícitos en esta transmisión de enfermedades por sus diferentes mecanismos de transmisión, que vamos a platicar ahorita más adelante. El término plaga también es un término que va a significar algún animal o insecto no deseado y puede incluir aves, roedores, moscas, algunos organismos destructores de madera, organismos relacionados con los productos almacenados, y las plagas, de acuerdo al entorno y la situación en la que estemos enfrentando, pueden representar un riesgo importante con respecto a la inocuidad de los alimentos. Recordando que inocuidad es que cuando nosotros consumimos un alimento no nos cause un malestar, no nos haga daño. Cuando hay presentes plagas en superficies o en espacios donde hay manipulación o fabricación de alimentos, pueden representar un riesgo de transmisión de enfermedades, ¿correcto? También las plagas, de acuerdo a esta definición que estábamos revisando, pueden dañar el hábitat. Organismos destructores de madera, termitas, pueden representar un daño en estructuras, casas de madera, algunos artículos religiosos, como pueden ser algunas figuras de los años, de hace algunos años, en donde estaban elaboradas con maderas naturales. Estas figuras se pueden ver atacadas por organismos escarabajos barrenadores y tienen un impacto hacia el patrimonio histórico y cultural que pueden tener estas esculturas o inmuebles, por ejemplo, alguna construcción en el centro de las ciudades que tenga un valor histórico, que sea atacada por termitas o por algún destructor de madera, tiene un impacto sobre este inmueble. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Y sobre todo también el bienestar urbano. Puntualmente, cuando nosotros acudimos a un lugar a consumir alimentos, a pasar un rato en familia, y desafortunadamente nos toca observar que hay plagas en ese sitio, pues ya tenemos una molestia, ya tenemos una situación de que no estamos cómodos, no estamos a gusto en ese lugar y por supuesto, muy seguramente no vamos a regresar a ese sitio por esta característica. Entonces, van a representar también una molestia a nuestro bienestar urbano y sobre todo lo más importante de esta definición es que no se trata solo de una actividad aislada, es decir, no estamos hablando de una mosca que está dentro de nuestro hogar. Estamos hablando de una cantidad importante de moscas que ingresan en una instalación, en un entorno y generan esta actividad que sale por los niveles o está por arriba de los niveles considerados normales, ¿correcto? Pues toda esta definición de plagas es lo que va implicando estos aspectos. La que sigue, por favor. Otra definición sencilla o práctica referente a qué es una plaga la podríamos tener sobre que es un animal que en un entorno particular o en un conjunto de circunstancias es nocivo, problemático y dañino para el hombre y sus intereses. ¿Por qué es importante esto?
el entorno en particular puede representar para cualquiera de nosotros que para mí las palomas en el parque público en la Alameda Central de la Ciudad de México no representen una molestia, representen una atracción, sea un punto para mí de atracción en donde tenga la posibilidad de darles alimento y de ver bajar a las parvadas de palomas, y muchas veces se ve esto como un aspecto turístico de atracción. Sin embargo, esta misma parvada de palomas posadas en un andén de carga de materia prima que posteriormente va a utilizarse para manipular o para fabricar un medicamento o un alimento, completamente cambia el aspecto. Entonces, la definición de plaga va a ser muy amplia y va a depender del entorno y de la situación en la que se esté presentando este tema. La que sigue, por favor. Perfecto. Los organismos plaga tienen impactos importantes, lo platicamos de primera instancia. Muchos de estos organismos están asociados con la transmisión de enfermedades, puntualmente por bacterias, virus u hongos, ¿correcto? Y esto se puede presentar porque los alimentos entran en contacto con superficies contaminadas o por una picadura o mordedura, depende el tipo de plaga, puede representar este canal o esta forma de transmisión de enfermedades, ¿correcto? Nos pueden representar pérdidas económicas. Hay organismos plagas que van a consumir alimentos, van a consumir grano, van a consumir cereal, y esto puede representar una pérdida económica para una empresa que se dedica a maquilar o a fabricar estos elementos. También cuando hay una actividad importante de roedores, estos pueden llegar a roer los cables de las instalaciones y en algún momento generar un riesgo de cortocircuito. Se puede llegar a presentar esta situación, ¿correcto? Hay costos directos por la reparación de estos materiales que son dañados, costos directos por la reparación de las superficies que son erosionadas por el excremento de las palomas. Recordemos que el excremento de las palomas tiene una característica de ser corrosivo. Entonces, cuando hay una presencia importante de aves en un inmueble, van a estar generando este depósito de excretas y la superficie va a comenzar a corroerse, a desgastarse. Por supuesto que esto va a implicar un costo directo por la reparación o, sí, por la reparación de esta superficie, ¿correcto? Por supuesto, también se pueden ver implícitos aspectos de plagas asociadas a telas o pieles. Imagínense una exposición en algún museo donde se tenga varios textiles, varias ropa de patrimonio histórico, revolución de la independencia, y que sean atacados por organismos asociados a telas, puede haber una pérdida importante de este patrimonio histórico. Entonces también es importante los costos directos que representa la reparación o restauración de estos elementos que sean atacados. Los costos indirectos asociados los podríamos definir como aquellos que están implícitos en los días de trabajo perdidos de aquellas personas que puedan llegar a contraer una enfermedad derivada de los organismos plaga. Seguramente estas personas van a estar inactivas durante un tiempo determinado, y las personas o los sitios donde trabajan estas personas van a tener que cubrir estos costos indirectos, tiempos extras, contratos temporales para poder generar las actividades que en ese sitio se tienen, ¿correcto? Y sobre todo, insisto, lo platicamos en la diapositiva anterior, las molestias que estos organismos tienen. La entomofobia es aquella ciencia que estudia justamente todas estas fobias hacia los organismos plaga. Particularmente podríamos mencionar dos importantes, que es la casarifobia, que es la fobia a las cucarachas, ¿correcto? Y la aracnofobia, que es la fobia a las arañas. Las personas muchas veces tenemos fobias a ciertos organismos, y al momento de que las vemos en nuestro hogar, en nuestro comercio o simplemente en algún área común donde estamos generando una actividad, tenemos esa molestia, esa fobia hacia ese organismo. Entonces también es un impacto que pueden tener estos organismos. La que sigue, por favor. Listo. Los organismos plaga van a buscar condiciones idóneas para poderse establecer. El manejo integral de plagas debe de contemplar estas condiciones para comenzar a manipularlas.
Vamos a revisar puntualmente cuáles son de manera rápida. Son las famosas alimento, ¿sí? La que sigue agua, refugio y por último una ruta de acceso, ¿correcto? Entonces, para implementar los programas de manejo integral de plagas, debemos identificar estas condiciones en el entorno en particular donde se está presentando la actividad y comenzar a hacer la modificación, la manipulación o la corrección de las condiciones que favorecen a los organismos plaga. ¿Puedes continuar, por favor, Nayeli? Entonces, las plagas se van a establecer en un lugar porque encuentran las condiciones idóneas. Este lugar puede ser un comercio, puede ser una casa, puede ser un asilo, puede ser un hospital, puede ser una industria de manufactura de alimentos, una industria de transformación. Siempre van a buscar este entorno en donde poder establecerse. El impacto que las plagas tengan sobre este entorno va a depender, insisto, del proceso mismo que en ese sitio se esté llevando a cabo. Pero me gustaría que revisáramos puntualmente de manera más detallada estas condiciones. Si quieres, podemos avanzar, por favor, Nayeli. Perfecto. Comenzamos con la parte de alimento. Es importante mencionar que por lo general siempre las plagas van a tener una fuente de alimento disponible que van a utilizar como sustento, ¿correcto? También pueden utilizar esta fuente de alimento como refugio, ¿por qué no? Algunas especies como los insectos o ácaros de productos almacenados, van a tener un impacto directo o van a vivir completamente dentro del grano. Es decir, no lo vamos a ver de manera superficial, no vamos a ver que esa plaga esté en el exterior del grano, del arroz, del frijol, sino que tiene su hábitat dentro del mismo grano. Entonces, cuando sus procesos biológicos se complementan o se completan, este grano puede tener un daño físico que posteriormente nosotros vamos a comenzar a observar ciertas perforaciones, cierta fragmentación. Entonces, están implícitas. Hay plagas que se alimentan directamente de granos de estas sustancias. A medida de que tenemos derrames en la cocina o un mal manejo de residuos orgánicos o de residuos sólidos, también se incrementan las oportunidades para que se tengan puntos de atracción hacia una gran variedad de plagas, ya sea por los hábitos alimenticios que éstas tienen o por la disponibilidad de ese residuo orgánico que requieren algunos organismos para poder complementar sus ciclos biológicos, como pueden ser las moscas, ¿correcto? La mayoría de las especies plaga van a tener preferencias alimentarias, ¿sí? Van a preferir un alimento sobre otro. Sin embargo, la gran mayoría de los organismos plaga son omnívoros, es decir, van a poder consumir los elementos que puedan estar disponibles en ese entorno y situación. Entonces, la cantidad de alimentos que son necesarios para poder alimentar una plaga son mínimos, son residuos que se puedan estar acumulando en las bases de los equipos de una cocina, de una pastelería, o como esos residuos que se están generando de una merma de un comedor o de un restaurante. Esos residuos, esa cantidad es suficiente para que los organismos puedan desarrollar y completar sus ciclos biológicos. La que sigue, por favor. Con respecto al agua, el agua es necesaria para la supervivencia de los organismos plaga, ¿correcto? La capacidad de las plagas para manejarse sin agua libre y la cantidad requerida van a variar de acuerdo a la especie, ¿correcto? Los roedores requieren una muy poca cantidad de agua, lo vamos a revisar un poco más adelante, pero los ratones en particular pueden subsistir sin agua disponible. Entonces, son elementos clave para que los organismos puedan generar estos procesos biológicos y de supervivencia. Entonces necesitan consumir agua, en particular, por ejemplo, los mosquitos requieren cuerpos de agua para el desarrollo de sus huevos, es decir, toda la fase de huevos y larvas de los mosquitos se va a estar generando en ambientes acuáticos, en aguas puntualmente estancadas, sin movimiento. Sin embargo, también hay algunas otras especies de moscas en donde van a estar depositando sus huevos en corrientes de agua, como pueden ser alguna trinchera de agua pluvial, algún arroyo, puntualmente. Entonces el agua siempre va a estar relacionada con los ciclos biológicos, con las necesidades de los organismos para poder sobrevivir y subsistir. La que sigue, por favor.
Otro de las condiciones idóneas que platicamos hace unos momentos es el refugio. Los sitios de refugio, en la mayoría de los casos, son necesarios para que las plagas puedan establecer sus nidos y sus madrigueras, ¿correcto? Eh, un dato curioso, que las cucarachas, por sus características, se les conoce como una especie gregaria, es decir, necesitan estar los organismos juntos unos con otros, pero estos organismos solo requieren fisuras o grietas de 3 milímetros para poder ingresar y para poder circular o dispersarse, dispersiones que se muevan de un lugar a otro en una instalación. Entonces, cuando observamos una pared con azulejos, en donde ya no se tienen estos azulejos sellados correctamente y se ven estas grietas o estas separaciones, esa zona es suficiente, ese espacio es suficiente para que una cucaracha pueda establecer su colonia, pueda establecer sus nidos y se puedan desarrollar en un espacio confortable, en donde estén protegidos de las condiciones ambientales o de una actividad de saneamiento y limpieza que se esté generando en el exterior, ¿correcto? Entonces, la mayoría de las plagas va a buscar estos refugios. Hay materiales, como lo pueden ser algunos cartones, papel, algodón, puntualmente, que los roedores utilizan para establecer sus madrigueras. Entonces, podemos tener una acumulación de este tipo de materiales debajo de superficies, como puede ser una bañera, como puede ser un sótano, un mezanín, donde tengamos almacenados este tipo de insumos, ¿no? Entonces, hay que localizar estos sitios de refugio para poder manipular y corregir esta situación, ¿correcto? Muchas de estas criaturas van a utilizar este refugio para el desarrollo y completar sus ciclos biológicos. Ya lo habíamos comentado. La que sigue, por favor. Con respecto a los accesos, también los organismos tienen una gran capacidad de ingresar a las instalaciones. Puntualmente, en la diapositiva ustedes pueden ver del lado izquierdo un ratón, el cual, de acuerdo a una investigación que hizo la BBC de Londres, se le puso este reto para ver si el ratón podía llegar al alimento o al cebo que se colocó en un espacio de 1 centímetro. Este espacio por el que el roedor ustedes están observando ingresa es de 1 centímetro. Entonces, los roedores tienen esta capacidad de poder ingresar por espacios reducidos. Tienen una característica en su cuerpo y les permite ser de cierta manera flexibles y pueden ingresar fácilmente a las instalaciones. Por supuesto también que las hendiduras debajo de las puertas o las hendiduras que puedan comunicar del exterior al interior, como alguna grieta, alguna fisura, pueden favorecer el ingreso de organismos rastreros. O sea, hay zonas de acceso por las cuales los organismos pueden estar generando esta dispersión y comenzarlas a observar de un área a otra, ¿correcto? La que sigue, por favor. Hay algunos aspectos importantes que tenemos que contemplar y es cómo ingresan las plagas. Las plagas tienen dos vías de ingreso. Puede ser una vía vertical o pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ingresar sin esfuerzo propio. Pueden llegar en una tarima con mercancía, donde esa mercancía ya estaba contaminada. Pueden llegar en mercadería o en frutas, en verduras que están siendo suministradas en un restaurante para el desarrollo de sus alimentos o para la fabricación de sus alimentos. Pueden entrar en equipos obsoletos o en equipos usados, como pueden ser refrigeradores, donde esos refrigeradores en su motor ya puedan tener presencia de cucaracha y lleguen a un espacio limpio, libre de estos organismos, y al adquirir estos muebles, todos estos equipos, implementamos o se establece esta colonia de cucarachas en ese inmueble. ¿Por qué? Porque ya estaban en este equipo. Y también se puede presentar el acarreo en las pertenencias del personal o de las personas. Cuando tenemos una actividad de desplazamiento importante, viajes o traslado a los centros de trabajo, pues podemos ser puntos de acarreo de plagas hacia nuestros centros de trabajo y posteriormente estas plagas se pueden establecer en los lockers, en los vestidores o en alguna otra área en donde estemos haciendo la actividad. Entonces, es importante contemplar estas vías para poder identificar de qué forma pueden impactar el sitio en donde hoy yo estoy generando mis actividades. La otra forma de ingreso puede ser vía horizontal o activa. ¿Qué quiere decir esto? Que van a llegar por su propio esfuerzo y normalmente van a hacerlo
aprovechando todas estas fallas estructurales y de hermeticidad, es decir, ventanas abiertas, puertas abiertas, rejillas rotas que no tengan una tapa que selle correctamente, claros de luz debajo de las puertas. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Este claro de luz que ustedes ven en la diapositiva es suficiente espacio para que un roedor pueda ingresar a estas instalaciones. Entonces hay que tener considerados también estos aspectos para poder implementar los programas de manejo integral de plagas. La que sigue, por favor. Platicábamos que los elementos que considera el MIP es el uso del conocimiento sobre los hábitos, ciclo de vida y comportamiento de plagas, implementación de controles físicos, mecánicos y culturales. Voy a platicarles un poco de biología y comportamiento de algunos organismos plaga comunes. ¿Podemos seguir, por favor, Nayeli? Gracias. Por ejemplo, las cucarachas, depende de la especie, van a tener un ciclo de vida particular. Puntualmente, para el desarrollo completo de la oteca, van a transcurrir 4 semanas posterior a la fase de apareamiento o reproducción, ¿correcto? La oteca es el elemento central que ustedes ven en la diapositiva, en la parte superior del diagrama, nombrada como cápsula. El nombre correcto es oteca. Entonces, para el desarrollo de estas otecas se van a requerir 4 semanas. Una vez que esta oteca, que estos organismos llamados ninfas, eclosionan, es decir, salen de esta oteca, van a pasar alrededor de 40 a 125 días para que completen su ciclo de vida y lleguen a la etapa adulta. Entonces, estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando los programas de manejo integral de plagas se implementan en los sitios, nosotros o las personas que los implementan deben de observar en qué etapas y qué cantidad de insectos se están encontrando. Estos datos nos pueden dar una referencia de cuánto tiempo tienen establecidas esas colonias en esa instalación. Entonces, cada semana o 7 días en promedio es lo que va transcurriendo para que cada ninfa vaya desarrollándose hasta la etapa adulta, ¿correcto? La que sigue, por favor. Aquí tenemos también una forma de identificar de qué especie de cucaracha estamos hablando, es la oteca. Cada especie de cucaracha va a tener características específicas para su oteca, van a cambiar en color, en tamaño, en forma, y nosotros o las personas que implementan los programas de manejo integrado de plagas debemos tener la capacidad de identificar qué especie es la que está implícita, porque derivado de la especie será su hábitat, serán los puntos donde pueden tener su origen, serán los puntos por donde se puede estar filtrando o ingresando a las instalaciones. La que sigue, por favor. Tenemos también rápidamente el ciclo de vida de las moscas. El tiempo de maduración de los huevos que las moscas van colocando oscila entre 12 y 24 horas después de la ovoposición, es decir, que colocan los huevos. Las 3 etapas del estado larval suelen tardar o suelen transcurrir de 4 a 7 días para que estas larvas puedan desarrollarse a pupas. Las pupas normalmente van a tener un ciclo o una duración de 4 a 5 días a temperatura promedio de 35 grados centígrados. No van a necesitar humedad ni altas temperaturas como el resto de los ciclos. Es decir, los huevos y las larvas deben de estar depositados en sitios donde haya una presencia de humedad. Entonces, estos datos también son importantes para cuando se hace una inspección y una evaluación de los programas, saber identificar los sitios de origen donde puede estar generándose la actividad de moscas adultas en ese sitio. Por favor, la que sigue. Aquí tenemos, por ejemplo, las ratas, la rata noruega. Los nidos generalmente son madrigueras, ¿sí? Estas ratas tienen camadas, o más bien tienen crías por año, tienen camadas por año de 4 a 7, depende de la especie y las condiciones, ¿correcto? Y las crías por camada son de 8 a 12. Entonces, por lo menos una rata hembra puede generar una descendencia de 32 organismos, por lo menos en el año. Va a depender, insisto, de condiciones ambientales, de fases de control, de disponibilidad de alimento, pero en promedio es una cantidad que estos organismos generan. Tienen un radio de acción de entre 30 y 50 metros de sus madrigueras a los puntos donde se están alimentando. Su gestación es de 22 días
Y hablando de alimento y agua, como lo platicamos en las necesidades de las plagas, los roedores, particularmente la rata, solo requiere un alimento de 22 a 30 gramos por día como mínimo. Es la cantidad mínima de alimento que requiere. 22 y 30 gramos significa una borona de una galleta que dejamos en la mesa de nuestra casa, un residuo de un sándwich que dejamos en el comedor de los sitios donde trabajamos. La merma de los alimentos que se generan en un restaurante superan esa cantidad. Entonces, a eso me refiero con el enfoque que debemos de darle a la disponibilidad de alimentos. En realidad, lo que los organismos plaga requieren es mínimo para poder subsistir. Y en la cuestión del agua, las ratas puntualmente requieren de 15 a 30 mililitros por día para sus ciclos biológicos. Entonces, esta cantidad de agua puede ser la que se genera de una gotera de una llave que está en el jardín, la gotera de la tarja que tenemos en la cocina, un encharcamiento que se esté generando por tal vez una inundación, por un exceso de lluvias, donde no tenemos un drenaje adecuado o esa agua no corra de manera natural en esa instalación. Es suficiente cantidad de agua para que los organismos plaga desarrollen sus ciclos. Adelante, por favor. Con respecto al ratón, normalmente el ratón doméstico va a tener sus nidos dentro de estructuras o en comida almacenada. Tiene un radio de acción más corto, de 3 a 10 metros, de sus nidos. Su gestación es de 19 días. Los ratones requieren solo 3 gramos por día de alimento. Es una cantidad todavía menor a la de la rata. Y con respecto al agua, requieren de 3 a 9 mililitros por día, pero pueden subsistir sin agua disponible. Tienen 8 camadas por año, crías por camada de 4 a 7, entonces un promedio de crías destetadas por año de 30 a 35, dependiendo de las condiciones ambientales. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pero bueno, el ciclo de un programa AMIP, una vez que ya tomamos esta parte introductoria, son 5 aspectos importantes los que se tienen que contemplar. El primer aspecto importante, si puedes darle clic, por favor, Nayeli, es la inspección. Y la inspección es básicamente para buscar estos sitios de refugio, de los cuales ya platicamos, cuáles son las rutas de acceso por las cuales los organismos plaga están ingresando a las instalaciones, cuál es la disponibilidad de alimento por la cual estén subsistiendo o se estén desarrollando, y sobre todo la inspección también nos va a permitir tener esta evidencia de actividad, los signos de actividad, alimento roído, alimento dañado, excretas, organismos muertos, organismos vivos, nidos, madrigueras. Toda esta parte fundamental se da en la inspección. De la inspección, si seguimos, Nayel, por favor, tenemos la identificación. ¿Por qué? Porque la identificación es qué plaga está involucrada en la actividad reportada en este sitio. ¿Cuál es el fuente de la actividad? De acuerdo al organismo plaga, lo platicamos, y de acuerdo a sus comportamientos biológicos, serán las estrategias de control que posteriormente estaremos implementando. La que sigue. Bueno, el siguiente clic, por favor. El tercer elemento es los métodos de control adecuado. Y aquí hablamos de diferentes métodos de control: control cultural, control físico, control mecánico, control químico, por mencionar algunos, que básicamente lo que buscamos aquí es implementar esas barreras físicas, es decir, exclusión, mantener las plagas fuera de las instalaciones, saneamiento, qué tal está el nivel de limpieza en ese sitio. La limpieza representa un punto importante para la disponibilidad de alimentos. Esos son elementos que tenemos que contemplar. El mantenimiento de las estructuras, de la infraestructura, qué tanto refugio estamos ofreciendo a los organismos plaga por tal vez una falta de mantenimiento o un mantenimiento no tan adecuado en esa instalación, grietas, hendiduras, huecos, claros de luz que puedan representar un punto de filtración de los organismos. Por supuesto también que un método de control es las buenas prácticas de manufactura. Si ustedes laboran en la industria de alimentos o en la industria de farmacéuticos o en la industria de restaurantes, sabemos que las buenas prácticas de manufactura son aquellas prácticas que debemos de cumplir para actuar o para poder desarrollar nuestra actividad con el mayor nivel de higiene, con el menor riesgo posible de transmisión de enfermedades hacia los procesos que estamos nosotros generando. El siguiente elemento del manejo integral de plagas tiene que ser el monitoreo. En el monitoreo se tiene que hacer un registro de la actividad. ¿Cuál es el número de incidencias o de capturas que estamos teniendo
qué tipo de capturas, qué tipo de especies son las que estamos observando en la instalación, cuáles son los puntos clave en donde se está presentando esta actividad. Es decir, dentro de un inmueble podríamos tener un número determinado de monitores, pero particularmente en alguna zona de esta instalación se puede estar viendo reflejada esta actividad. Hay que identificar por qué puntualmente en esa zona, qué aspectos están influyendo en el desarrollo de estos organismos, qué aspectos están favoreciendo que se sientan atraídos hacia esa instalación, hacia esa zona. ¿Correcto? Y por último, la evaluación. ¿Me ayudas con un clic? Y la evaluación es donde nosotros vamos a revisar límites de control, revisar las tendencias que los organismos están desarrollando en esa instalación para ver el comportamiento, evidencia de actividad, es decir, vamos a comprobar a través de esta evaluación si hay plaga presente en el sitio, plaga viva, plaga muerta, para poder definir la consecuencia o el ajuste en este programa MIP y sobre todo también poder implementar los umbrales de plaga. Que esto también va a depender, esta última parte de la evaluación va a depender de los requisitos que el cliente mismo pueda tener. Puntualmente, esto ya lo vemos hacia un prerequisito o hacia un aspecto de inocuidad alimentaria. Entonces, los umbrales de plaga los podemos establecer, depende de acuerdo a la especie de plaga existente. Hay que valorar si estos insectos no son benéficos. Por ejemplo, en un área verde, en un jardín, podemos tener presencia de arañas, pero muchas veces estas arañas son benéficas. ¿Por qué? Porque son depredadores naturales de otros organismos plaga, como mosquitos, moscas. Entonces, en lugar de buscar un control, deberíamos de buscar mantener esas condiciones para que estos organismos cumplan con su función natural, que son depredadores. Nos ayuden a controlar los organismos plaga que se puedan estar presentando en la instalación. Es importante esto. También la otra forma de establecer un umbral de plaga puede ser a través de la percepción que yo tengo. Para mí es crítico que exista una mosca en el entorno, es decir, mi patio, o para mí es crítico que esa mosca esté en un área de producción o en un laboratorio. De acuerdo al individuo, a la percepción, es como se puede definir cuánta plaga puedo permitir en un sitio, ¿correcto? El medio ambiente, el entorno que nos rodea, no es lo mismo un umbral de plagas en una zona urbana como la Ciudad de México a una zona tal vez con una vegetación extensa y amplia como puede ser el sureste del país. Son entornos completamente diferentes. Puede ser por el tipo de negocio o estructura. No es lo mismo, insisto, una presencia de cucarachas en el exterior o en los patios de un almacén de chatarra a esa misma cucaracha presente en un quirófano de un hospital. Entonces también hay que definir esos umbrales de plaga de acuerdo al impacto que puedan representar estos organismos, ¿correcto? Y por supuesto también a la tolerancia individual que pudiéramos tener las personas a los plaguicidas. Hay personas que somos alérgicas o que podríamos ser alérgicas a plaguicidas y por supuesto estaríamos buscando implementar una actividad que represente no exponerme tanto a estas sustancias químicas, ¿correcto? Entonces, este ciclo es el que se implementa en un programa MIP y está en constante evaluación. De acuerdo a los resultados de la evaluación, se pueden hacer ajustes, se pueden hacer cambios de acuerdo a los resultados que se estén comprobando. Entonces, puntualmente es como se puede implementar. La que sigue, por favor. El control cultural está basado o está enfocado en aquella participación activa que nuestros clientes tienen para minimizar estos factores que ya hemos estado platicando y que podamos controlar, podamos minimizar las condiciones que favorecen a que las plagas se desarrollen o ingresen. Mantener puertas cerradas, mantener nuestras ventanas cerradas. Si por alguna necesidad tenemos que abrir la ventana, lo ideal sería implementar una barrera física como una malla mosquitera. Hacer un buen manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, regularmente tener contenedores con tapa, ¿correcto? Consumir alimentos solo en áreas designadas, mantener un nivel de saneamiento o limpieza adecuado y sobre todo si nosotros estamos implícitos en la elaboración de alimentos, bebidas o medicamentos, seguir y respetar buenas prácticas de manufactura que apliquen a los procesos. ¿Correcto? La que sigue, por favor.
Los controles físicos es modificar el hábitat del organismo, alterando estas condiciones que favorecen a la atracción o proliferación de los mismos. Podemos tener algunos aspectos importantes: iluminación indirecta, es decir, que la luz que tenemos en una instalación no dé hacia el exterior, hacia un perímetro alejado a los accesos. Eso es iluminación indirecta. Hay una preferencia importante sobre el uso de luces de vapores de sodio o luz amarilla sobre aquellas luces de vapor de mercurio o luz blanca. La luz de mercurio es una fuente de atracción de organismos plaga. Entonces, hay que utilizar de preferencia luces de vapor de sodio o luz amarilla o cálida, como se le conoce. Sin embargo, en la actualidad también ya la luz LED ha estado generando cierta disponibilidad de focos con esta tecnología, y la luz LED como tal no está documentado que sea un punto de atracción de los organismos plaga, a excepción que la luz LED sea ultravioleta. En ese momento funciona diferente. Instalación de trampas de luz UV para los organismos voladores. Los organismos voladores tienen este aspecto que se llama fototaxis, van a ser atraídos hacia la luz puntualmente en este espectro de la luz UV. Entonces, funciona colocar trampas de luz UV como monitoreo en ciertas áreas. Tratamientos térmicos para eliminar la actividad de organismos plaga. Casi la mayoría de los organismos plagas se van a estar desarrollando de manera habitual en un rango de temperaturas de entre los 15 grados y los 35 grados centígrados. En este rango de temperatura se pueden llevar a cabo los desarrollos de manera regular. Cuando tenemos una presencia importante de ciertos organismos, como puede ser, por ejemplo, una chinche de cama, podemos implementar o se pueden implementar tratamientos térmicos para eliminar la actividad de estos organismos en los sitios que están atacando, tanto con una temperatura elevada como con una temperatura a punto de congelación. Son tratamientos que se pueden implementar para ciertos organismos y ciertos entornos. Y sobre todo también el control de la humedad relativa, porque esto también puede representar estos aspectos que favorecen a la biología y a la reproducción de los organismos. La que sigue, por favor. Controles mecánicos, modificación y eliminación de sitios de refugio de los organismos, alterando condiciones que favorecen su reproducción y su dispersión. Recuerden que la dispersión es que se estén trasladando de un punto a otro. Barreras físicas puntualmente, mallas mosquiteras, rejillas con trampas, más con trampa de olor o con algunos elementos como una rejilla metálica para evitar que un roedor, una cucaracha pueda salir de su entorno, de su hábitat natural, como puede ser el drenaje. La que sigue, por favor. Barreras físicas también, como lo pueden ser los guardapolvos, puntualmente en las puertas. La que sigue, Nayeli, por favor. Entonces, los guardapolvos son un excelente control mecánico, es una barrera física que impide que los organismos puedan ingresar a las zonas independientemente del proceso que en estas se esté llevando a cabo. Entonces, es importante estas barreras físicas. La que sigue, por favor. En aquellos accesos donde se tenga un flujo de personal continuo, montacargas, acceso continuo de mercancías, se pueden implementar cortinas hawaianas. Esta es una barrera física que impide el ingreso de algún ave, algún roedor o algún insecto volador a las áreas, pero que a la vez permite que un montacargas, que un patín con cierta mercancía, que las personas puedan ingresar en esta misma área sin representar estar abriendo y cerrando una puerta. También pueden ser estas opciones como control mecánico e implementar. La que sigue, por favor. Por supuesto que también las cortinas de aire en aquellas áreas sensibles son estrategias de control mecánico. Según la normativa de la NCF, las cortinas de aire para evitar el ingreso de insectos deben estar generando un flujo de aire de 7.5 centímetros de ancho. Si le puedes dar un clic, por favor. 7.5 centímetros de ancho con una velocidad mínima de 8.13, de 8 a 13 metros por segundo y a una distancia mínima de 0.9 metros del suelo. Son características o especificaciones técnicas que tienen estos elementos para ser esta barrera física y poder minimizar el flujo de insectos hacia el interior. Pues deben de estar bajo estas condiciones. Hay una especificación técnica para las cortinas de aire. La que sigue, por favor.
Control mecánico también está implícito el uso de trampas de captura múltiple, trampas de monitoreo, que pueden favorecer la captura de estos organismos y minimizamos las condiciones que favorecen su desplazamiento. Es decir, estas trampas que ustedes observan en la pantalla se instalan en los perímetros de los inmuebles y es una barrera para evitar que un roedor pueda entrar libremente a un almacén, a alguna zona de producción de alimentos, y dentro de este dispositivo, el funcionamiento y por su mecanismo, ingresan al dispositivo a través de un balancín, ya no pueden salir de la trampa y se quedan básicamente contenidos en la misma, ya sea que esta trampa pueda tener una trampa de goma o solamente contenga los organismos vivos para posteriormente hacer un manejo de los mismos. Pueden colocarse trampas de goma para monitorear, identificar las rutas de acceso, qué tipo de organismos estamos teniendo en la instalación, colocarlos de manera estratégica para minimizar estas condiciones de desplazamiento entre un área y otra. La que sigue, por favor. Los controles químicos también están desarrollados o están implícitos en el manejo integral de plagas. Sin embargo, los controles químicos vamos a irlos implementando de manera gradual. El deber ser es ese, de manera gradual, comenzando con estrategias de control químico focalizado, es decir, solo en los puntos donde tenemos la actividad de acuerdo a la especie, utilizar el químico adecuado de acuerdo al tratamiento y modo de acción de este plaguicida, utilizar tratamientos de microinyección o localizados en grietas y hendiduras, donde normalmente los organismos plaga tienen su actividad. Algunos elementos como aerosoles también son muy funcionales para los tratamientos focalizados. Y minimizar con esto los tratamientos invasivos, como puede ser una termonebulización, como puede ser algún otro tratamiento mucho más invasivo con respecto a la aplicación de químicos en ese entorno o lugar. Entonces, la aplicación de químicos siempre debe estar enfocada hacia el entorno y punto de origen de una actividad de plagas para que sea mucho más efectivo su control y reduzcamos los riesgos a la exposición a estos plaguicidas, tanto de las personas que hacen sus actividades normales en ese sitio, como también del personal que aplica estas sustancias. La que sigue, por favor. El monitoreo nos permite localizar, identificar y clasificar la gravedad de una infestación. De acuerdo a lo que nosotros observemos en los monitores, nosotros vamos a definir cuál es el nivel de infestación de ese sitio, cuántos organismos, qué cantidad de organismos, en qué etapas. ¿Son ninfas, son adultos, son hembras, son machos? Toda esa información la obtenemos en el monitoreo para posteriormente poder implementar las estrategias de control que sean identificadas de forma correcta y específicas para el organismo plaga que estemos atacando. También el monitoreo es una estrategia que nos va a permitir comprobar si los controles aplicados son exitosos. En estricto sentido, una vez que nosotros tenemos un monitoreo con una alta cantidad de organismos, generamos un tratamiento, el resultado inmediato que deberíamos de tener es que esa captura de organismos se reduzca radicalmente y eso nos ayuda a comprobar la eficacia de las estrategias de control. La que sigue, por favor. Y la evaluación, insisto, va a depender del entorno, de las necesidades del cliente, de los requerimientos que se tengan por normativa. La evaluación nos ayuda a utilizar la información que estamos obteniendo en los monitoreos, en los controles, en las inspecciones, para poder determinar esos límites de intervención. ¿Cuál es el límite de control superior o cuál es el máximo de actividad que podemos permitir en una instalación? ¿Cuánto es el mínimo de actividad que podemos permitir en una instalación? Y estar monitoreando justamente este comportamiento. Un clic, por favor, Nayeli. Porque estos límites, esta evaluación nos permite identificar cuando tenemos una tendencia al alta. ¿Le puedes dar un clic, por favor, Nayeli? Bueno, perfecto. Una tendencia al alta y actuar en consecuencia. Por último, y en resumen de todo lo que hemos platicado hasta ahora, el manejo integral de plagas es un trabajo en equipo.
normalmente van a estar relacionados clientes y proveedores. Los proveedores a través de la inspección, de documentar los resultados de esa inspección, de realizar recomendaciones sobre la hermeticidad y las buenas prácticas que se identifican como punto de control de estos organismos, controles físicos mediante trampas, modificando luz, humedad, temperatura, controles químicos mediante cebos, estar en constante capacitación hacia nuestros clientes y hacia el personal que desarrolla las actividades. Y los clientes también, o los usuarios del servicio, haciendo autoinspecciones periódicas, levantando observaciones que se entregan de parte de nuestros técnicos, mantener buenas prácticas de aseo, orden, limpieza, higiene en los entornos para minimizar condiciones que atraigan plagas, mantenimiento de infraestructuras, sellar grietas, hendiduras, huecos. Eso permite tener estas barreras físicas que impidan la dispersión e ingreso de las plagas hacia los sitios. Y sobre todo también importante cuando dentro de las instalaciones de los usuarios de este servicio se coloquen trampas, es importante no destruirlas, no moverlas, no desconectar las trampas de luz, porque al final del día pierden el objetivo particular de que estén ahí, que son puntos de monitoreo, puntos de control para evitar movimiento de plagas hacia el interior de las áreas. Entonces es importante respetar los dispositivos que están instalados en sus instalaciones. Perfecto. Pues bueno, de mi parte, un siguiente clic, por favor, Nayeli. De mi parte es todo. Muchas gracias por participar en esta sesión de trabajo. Si existe alguna pregunta de parte del foro, poderla colocar en el chat para poder buscar darle respuesta y posteriormente la responderemos por correo si en este momento no es posible dar la respuesta. Entonces, muchas gracias por su participación, por el interés en tener este tema y estamos a sus órdenes. Pues si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, la pueden colocar en el chat en los minutos que nos quedan de transmisión y posteriormente también a los que no alcancemos a contestar al aire, mandar la respuesta por medio de correo.